Hola a todos, mi nombre es Batista. El día de hoy estaremos jugando el juego de Mindpad de Thalamus. Es un juego hecho por una persona española. Prácticamente desarrolló él solo. Su nombre es Carlos Coronado y el juego se ve interesante. Es de puzzles en primera persona. Básicamente jugué unos 5 minutos solamente para ver qué tal es, si se estaba grabando bien o lo que sea. Que comencemos. En las secciones en las que está hablando el personaje principal, guardaré silencio para... Pues está en inglés con subtítulos en español. Y está tan interesante como parece el juego. Tal vez lo juegue de nuevo una vez que le pongan las voces en español. Bueno, comenzamos. Pues el juego se lleva a cabo en España, en Mallorca. How many times will I kill her? Y yo guardo silencio en estos momentos. Las gráficas del juego son bastante buenas. No hay mucho como por qué quejarse de sobre ello. Sophia! God damn it! Not again! Sophia! Al parecer el audio del propio juego está interfiriendo con el propio universo. Shouldn't have taken her here. Shit! Intentaré bajar un poco el volumen para que eso no pase. Sophia, where are you? Call out to me, please! Sophia! Sweetie, do not go outside! God damn it! Sophia! Sophia, baby, please. Please, baby, don't do this to me. Where are you? Sophia! Ok, pues estoy buscando a Sofía. Y intentaré pasar el audio a audífonos para que no se esté mezclando el audio de televisión y... Ok, parece que no va a funcionar. How many times will I kill her? I've asked myself that question 1,000 times. It was always there, flying around my head like my own personal vulture, waiting for me to die and scavenge my corpse. It was the only thing I could think about when I ended up in that hospital bed. But I can't really blame the tornado, can I? What can you expect from a force of nature?
I was the one who chased it. My obsession. I deserved to be in that bed, neither dead nor alive. I had screwed with destiny, and it screwed me right back. Fair deal. It was also reassuring to know that I couldn't harm anybody else, as long as I was in a coma. That was the type of nonsense I had to tell myself to keep me on the path. Bien, al parecer esta persona está en estado de coma. Realmente a eso se debe el título. For all those years, I'd hated my father almost as much as myself for what happened to my little sister. And then I go and do the same thing to my own daughter. My own Sophia. And they say things never change. Cynics. What do they know? Básicamente estoy siguiendo solamente el camino que está marcado. I'd put Sophia in danger, taking her with me on the job. Severe weather phenomena. It's more exciting than it sounds. Extreme weather. There's some radical 90s slang for you. My reckless father had done the same thing with Sophia and I. At least this time she didn't suffer. Well, had I known. But I didn't. Not yet. It wasn't really a choice for me to make. I will never know what lies beyond the red light. But I had this sneaking suspicion that I never could have known anyway, that any pretense of free choice was merely an illusion. I could only accept the path that was laid down before me. No puedo seguir este camino rojo. Yo miré por este otro lado. We're drawing. The first of many. It had been too long since Sophia had been more than a whisper screaming in the back of my mind. But I could still recognize it. I admit, at that moment, hope started to flourish inside me. Where would the drawings lead me? Was my little sister alive in this world? Al parecer estos son como medidas que hacen en las paredes como cuando van creciendo. Imagino que esos son los años. Y ya. Ahora es aquí brinco con el botón que se generalmente te agacha. Y ya. Por acá está cerrado. ¿Qué tendré que hacer? Este juego es de como puzzles en primera persona y se volvió a cerrar el camino. Está abierto. Ya no está en la medida. ¿En serio? Ok. ¿Qué rayas? Y ya. Y aquí está el dibujo. Se ven bien todas las imágenes gráficas. Pues está todo oscuro. Ok. Creo que me está indicando que debo de agarrar esta bola. Okay. Oh, no tengo manos. Like my father before me, I had spent all my life studying weather phenomena. I thought I was different. I thought I was doing it to pay my debt to Sophia. I was wrong. But all that work couldn't have been for nothing.
I was told my very first published study on the hazards of road fog was all sorts of helpful. I was rather proud of that one. And now, of course, to get to Sofia, I had to bend fog to my will. That'd be the first of many, too. Aquí. Voy por acá. No, no puedo. Absolutamente nada. Ok, vemos escaleras. Oh, no, son sillas apiladas. Oh, ok. Aquí se pone niebla. ¿Sí? Ok, ya se abrió, pero está lleno de niebla. Debo seguir por el paso, por el túnel. Y aquí me llevo. Que llegue al cuarto. Parece que es nubes. El único camino es hacia allá. Every decision creates ripples, countless unforeseen consequences. If we could see the inner workings of this infinity, we would mimic the deer that stands still to elude its predator. We wouldn't dare make a move. I couldn't see it, so I followed the path, and that kept me alive. But it did much more than that. Introspection can be far more scarring than any wound. Que está de nuevo el dibujo. ¿Qué rayos? ¿Puedo cruzar pisando esto o me iré a la muerte segura? Tendré que cruzar por aquel lado. Intentaré saltar por aquí. Oh, sí se podía. Okay. First, I saw myself reflected in the shallow sea, and I wept. Then fear found me deep in the bottomless belly of this world. Time unraveled in the forest. It was much later, in the world of ice, that I fought against the demons that had been passed down to me, father to son. And finally, on the heavens and at the sacred tree, the truth of my maker. For all that, solitude and sorrow were my true, faithful companions in the path of Thalamus. They consumed the beauty of this realm, making it gray and hopeless. The only thing that mattered was moving forward. Only the path remained. How would I find her otherwise? Fue bastante bien. Ahora que cae el agua. ¿Qué pasa? No puedo pasar por aquí.
Todo parece que espejo o algo así. Ok, entonces abrió esto. Ok. She was just a little kid, even more so than I, laughing away while playing on a swing set. I saw it coming before she did, and I ran and ran and ran and didn't look back until I was safe, all the way up in the tree. It was all over in a split second. No dramatic exit. And suddenly, she was gone. Guardo la mayor parte del... no, cuando está hablando el tipo, hago silencio porque imagino que la historia, lo relevante de este juego. Calla. Ese ve un espejo, imagino que de nuevo tengo que hacer que refleje la luz. ¿Qué rayos me aventó? Que no. Ok, entonces parece que debo hacer que me avienta y arriba o posiblemente hacer lo que tengo que hacer. No hay. ¿Una otra forma de subir? Ok, esta vez sí llegué. Nuevo. Diferentes espejos. Bueno, primero al lado izquierda. ¿Qué rayos? A veces no puedo subir. Ok. Entonces voy al de la derecha. ¿En serio? No permite subir. Estas escaleras se ven. Entiendo. Ok, escaleras invisibles. El baño me recuerda un poco a esto. Que debo de... Imagino que el camino va a ser algo así, siguiendo las estructuras caídas. Y ir hacia la izquierda. No sé por qué creo que me voy a caer aquí si intento ir derecho. De rodillas. Podemos que las escaleras si me dejan subir. ¿Sí? Ok. De momento han sido problemas algo simples.
Imagino que en algún momento va a empezar a ser un poco más difícil. Que me caigo de nuevo. Que estaban rotas subo. Who's to blame for her death? The tsunami did what it did, no point in blaming God or fate. So I looked in the mirror as I had many times before, and reflected back on it. I saw guilt. My father shared some of the burden, but it was mine. My guilt. My fault. Imagino que por lo que acaba de contar es algo por lo que salen tantos espejos. Estamos en aquí y luego vamos acá. Aquí puedo ir, me caigo. A esperar. Aquí. No sé si saltando, no. Puede haber otro camino. Had my own Sophia survived too, back home, or in this world? One had drowned, and the other... What are the odds of surviving the eye of the storm? There are few accounts. 1928, Greensburg, Kansas. A farmer saw the inside of a tornado. It was still as death, he said. Then it hissed. It actually screamed, and the hollowness was lit up by lightning. Was that the last thing my little girl had seen, I wondered? Death, screams, and God's thunder, the ire of the tornado. Ok, ¿qué puedo pasar? ¿Qué hace? ¿Cómo subir allá? No. Subir al otro espejo y parece que se complica. Me voy a caer. En serio. Ok, no llego. Me intento. Lo puedo imaginar que tendré que ir al que está allá arriba primero. Llego. No corre. Está. Ok. Adelante, pues un poco, pero no era. Que hasta aquí está un poco invisible. Camino. Voy a seguir las alturas. Ok. De aquí, acá y hacia arriba. Pero tenía razón. Haré aquí bastante tiempo.
Oh, morir si me aviento desde acá arriba. No. Ok, hay que intentar hacer lo mismo de vez anterior. No, espera que me aviente. Ok. Oh, ya veo. Necesito... Me aventaré ese del otro lado. Puedo subirme a alguna de estas estructuras. Que aquí algo va a haber invisible. ¿De qué lado debo de caminar? Derecha no fue. Izquierda. Vaya, es un pego de nuevo. Entonces, izquierda, derecha. Que estoy casi seguro que va a ser por aquí. Que al parecer ya se abrió la I rama que couldn't estaba. know. Not yet. Trapped in that world, the only thing I knew was my sister had survived in there. Somehow. I just had to let myself be led by her drawings and her light. The Thalamus was waiting for me, although I wouldn't see it and with it any sense of hope until I had emerged from the darkness of the cave. But let's not get ahead of ourselves. No abrió paso, pero ¿para dónde debo de ir? No solo tirarme. Estoy después. Y de nuevo aparece el dibujo. Está la nada. Night. Ok. Aquí no sé por qué camina tan lento. Bien. Un paisaje. Mira, aquí son juegos de luces. Ok, en eso hemos encontrado una estructura parecida. Y luego se llena de niebla. Ok. Ok. Pero nada que pueda tomar para dejarlo aquí.
pasar. Y viene muy rápido. Lo que alcanza a llegar con... No sé si hay algo por acá. ¿Qué diferencia hay de izquierda o derecha? Me marca el límite. Sí. Pero llegas al otro lado entonces. No hay ninguna esfera que pueda tomar para dejarla aquí en medio. No, nada. ¿Qué forma? Oh, aquí está. Uno que va a ser exactamente lo mismo, solamente dejarla. The sand between my toes. I hadn't paid attention to the feeling before, and now I couldn't. I didn't feel my body at all. My alarming lack of a physical presence was too much of an existential threat to handle, so I didn't. Lo dejo aquí. Cuando lo agarres, quítalo. Y ya puedo pasar. Into the belly of the beast. Unlike Jonah's, mine was no big fish, but it was just as frightening, if not more so. Ya. Agua y de pronto la oscuridad. Okay. Day and night, light and darkness. Convenient opposites to explain away complex realities. But can you blame them? Such powerful symbols. No wonder you'll find them in every story, every dogma. These sweet lies are easier to swallow, easier to live by rather than admitting that life is rarely so simple. Ok, bueno. El episodio de hoy lo vamos a dejar hasta este punto. Lo continuaré en simplemente el día de mañana. Para estar, cuando veamos, veré cuántos episodios me lleva a terminar todo el juego. Pero si gustan pueden darle like o me gusta, suscribirse al canal. Bueno, eso, que tengan buen día, que la pasen bien. Mi nombre es Batista y nos vemos la próxima.